Declarar, según lo propuso el Consejo de Secretarios de Estado y de Jefes de Departamentos Autónomos, reunido en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Estas fueron las palabras del presidente Manuel Ávila Camacho, quien después de un discurso patriótico y ante las hostilidades y acontecimientos que marcaron la historia de México, decidió que era hora de que México mostrara su valentía y heroísmo al mundo. Esta es la historia del Escuadrón 201, del papel de México en esta guerra y de los acontecimientos que marcarían un antes y un después en las mentes de los mexicanos. Para hablar del Escuadrón 201, debemos remontarnos al año de 1939, precisamente al 1 de septiembre de aquel lejano año. Este día fue el día que inició la peor guerra que el mundo habría visto en su existencia. Adolf Hitler invadió Polonia, iniciando así la Segunda Guerra Mundial. Preocupados por el creciente expansionismo fascista de Alemania sin control, el Reino Unido y Francia, haciendo caso y honor a sus relaciones internacionales, decidieron unirse al lado polaco, sumiendo a Europa y el mundo en un caos total. La opinión de México respecto a las acciones que Alemania había tomado algunos años atrás con la ocupación austríaca por parte de las tropas del Reich y su posterior anexión en el año de 1938 fueron los primeros indicios de tropiezos entre las relaciones internacionales de ambas naciones. El delegado de México ante la Sociedad de Naciones, Isidro Fabela, sería el encargado de protestar ante la Liga las acciones tomadas por Alemania respecto a Austria. Cabe mencionar que, fiel a los principios de soberanía y no intervención, también protestó por las acciones militares que Mussolini en 1935 tomó contra Etiopía. Muchos se preguntan del por qué México decidió protestar por acciones que estaban tan lejos del país. Una posible respuesta la podemos encontrar, como se mencionó antes, en el principio de no intervención de la política exterior de México, pero no se trataría solo de expresar la molestia de México ante estos actos, sino que fue una jugada maestra de la diplomacia de México, ya que no se sabía si los países como Reino Unido o Estados Unidos estaban planeando intervenir en México gracias a la expropiación petrolera que afectó principalmente a aquellas naciones. Así, el presidente Cárdenas ordenó a don Isidro Fabela que presentara la propuesta el 19 de marzo para que así se mostrara al mundo la sensibilidad de México ante cualquier tipo de acto intervencionista y también enviar un memorándum a Estados Unidos y al Reino Unido para no repetir el intervencionismo en México como así lo habría hecho Alemania en Austria. Por último, pero no menos importante, México mostró simpatía ante la causa del pueblo chino, el cual se enfrentaba a la Segunda Guerra Sino-Japonesa desde el 7 de julio de 1937. Algo que también se puede destacar en la diplomacia exterior mexicana de la preguerra es que ésta tenía la mano desinteresada y amiga a la España republicana, recibiendo a los refugiados de la guerra civil. Y además de lo antes mencionado respecto a Estados Unidos, cabe destacar que las relaciones entre ambas naciones durante los años 30 fue extremadamente mala, principalmente por la propaganda cardenista anti-yanqui y la expropiación petrolera. Volviendo a 1939, México en un principio se declaró neutral, siguiendo sus principios de no intervención, pero esto no significó que México no opinara nada sobre la guerra, sino que al contrario, México condenaría la violación de neutralidad de Noruega, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y el Ducado de Luxemburgo, pero no condenó solamente al eje, sino que también condenó las agresiones soviéticas a Finlandia. Lázaro Cárdenas declaró el 13 de mayo de 1940 que a nombre de la nación mexicana envío mi mensaje de protesta ante todos los países del mundo por los nuevos atropellos cometidos por el imperialismo militarista que ha agredido a Bélgica y Holanda, sin encontrar más obstáculos que la heroica defensa de los pueblos invadidos, mientras que otros países, olvidando su responsabilidad, han asumido una actitud expectante. Más tarde, al llegar al poder Manuel Ávila Camacho, la neutralidad poco a poco se veía cada vez menos firme tras las agresiones del eje en Grecia y Yugoslavia. Camacho declararía lo siguiente: una vez más, los ejércitos alemanes han invadido por la fuerza el territorio de un país neutral. Para quienes siguen pensando que la neutralidad es garantía de paz y de salvación, el caso de estas dos naciones, pequeñas por su territorio, pero grandes por su sentido de la dignidad y por su generoso amor a la independencia,
deben servir de ejemplo y también de estímulo. Para abril de 1941, el gobierno de Ávila Camacho ordenó la incautación de los barcos de Alemania e Italia que se encontraban en puertos nacionales, entre los cuales se encontraba el buque Potrero del Llano. Se hizo evidente que el gobierno mexicano estaba del lado de los aliados, y 2 meses después se decretó la prohibición de exportaciones de productos mexicanos a países que no pertenecieran a América. Con esto, las tensiones con Estados Unidos, que venían arrastrándose desde antes de la Revolución Mexicana, se empezarían a disipar. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa cometió la equivocación de atacar las bases navales de Estados Unidos en Pearl Harbor. Leal a sus compromisos de la reunión de consulta de La Habana, la reunión de Río de Janeiro y las conferencias de Panamá, México rompió relaciones con el Imperio Nipón e interrumpió intercambios comerciales de todo tipo con el eje, lo que marcó la ruptura de las relaciones con Alemania, y se reanudaron las relaciones con el Reino Unido, que se habían roto a raíz de la expropiación petrolera. México vendía petróleo a muchos países, pero su principal socio comercial era Estados Unidos, y sus buques tanques navegaban por el Golfo de México. El comercio, naturalmente, no convenía a los países del eje. Por tal motivo, submarinos alemanes amenazaron a los barcos mercantes de México, advirtiendo que dicha actividad podría tener consecuencias graves. Y llegó el día 13 de mayo de aquel 1942. Un submarino alemán, en un acto desleal, cobarde y embarazoso, atacó al buque petrolero Potrero del Llano, por lo que el gobierno mexicano protestó ante dicha agresión inmediatamente. Si para el próximo jueves 21 del corriente, México no ha recibido del país responsable de la agresión una satisfacción completa, así como las garantías de que serán debidamente cubiertas las indemnizaciones por los daños y prejuicios sufridos, el gobierno de la República adoptará inmediatamente las medidas que exija el honor nacional. México no recibiría respuesta alguna más que otra agresión nazi. Esta vez, el 20 de mayo, el buque Faja de Oro terminó debajo de las aguas del Golfo de México gracias a un torpedo. Fue así que, de manera extraordinaria, el presidente Ávila Camacho convocó a una sesión del Congreso de la Unión para que otorgaran al Ejecutivo la facultad para poder declarar el estado de guerra entre México y las potencias del eje. Manuel Ávila Camacho diría ante el Congreso un largo discurso patriótico, pero existe una porción de dicho discurso que resonó en los oídos de los mexicanos y quedó para la posteridad. El presidente Ávila Camacho, haciéndose eco del deseo nacional, llega a la Cámara de Diputados para pedir al Congreso se ha declarado el estado de guerra con los países del eje a partir del 22 de mayo de 1942. Día 13 de mayo el ataque vino, no decidido y franco, sino desleal, embosado y cobarde, acusados de las tinieblas y la confianza absoluta de la impunidad. Una semana más tarde se repitió el atentado. Frente a esta reiterada agresión que vulnera todas las normas del derecho de gente, hizo un trato sangriento para nuestra patria, un pueblo libre y deseoso de mantenerse en mancha en su historia cívica, no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuso el Consejo de Secretarios de Estado y de Jefes de Departamentos Autónomos, reunido en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. El presidente de la Cámara, ingeniero Emilio Gutiérrez. La neutralidad simulada habría quedado atrás. México estaba explícitamente del bando aliado como país beligerante. El expresidente Lázaro Cárdenas sería nombrado secretario de la Defensa. Se creó el Servicio Militar Nacional. El vecino del norte envió armamento para mejorar la capacidad militar del ejército, y las propiedades de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses fueron incautadas. En otra parte de México, apenas un mes después del fin de la neutralidad mexicana,
un hombre llamado Antolín Jiménez Gamas, quien fue un excombatiente revolucionario a las órdenes de Pancho Villa, creó un grupo de charros que, en previsión de un eventual ataque de los países del eje, estaban dispuestos a combatir con machetes y pistolas. Pero este peculiar grupo de 100.000 charros, conocido como la Legión de Guerrilleros de México, merece otro video. Deja tu like si quieres que pronto hablemos de este ahora no tan desconocido capítulo de la historia de México. Fue hasta el 1 de junio de 1942 que el estado de guerra proclamado por Ávila Camacho se convirtió en una declaración de guerra formal. El presidente Ávila Camacho reconoció que el papel de México en el conflicto no sería en el campo de batalla, sino que se pretendía preparar sus defensas y proporcionar recursos a los aliados, principalmente a Estados Unidos. En junio y septiembre de 1942, los U-Boot, o sea, una clase de submarinos, hundirían 4 barcos más. El Tuxpan sería hundido el 26 de junio, las Choapas el 27 de junio, el Oaxaca el 27 de julio y el Amatlán el 4 de septiembre. Ante esta situación, Estados Unidos, con el pretexto de una invasión por parte de Japón en costas del Pacífico, inició discretamente gestiones para que se le permitiera instalar bases militares en la península de Baja California, y al no tener éxito, menciona el historiador Humberto Musacchio que se especuló con la posibilidad de que se trataría de ocupar por la fuerza dicha parte del territorio mexicano. Manuel Ávila Camacho se reunió con el gabinete para analizar la situación y se determinó que aumentarían la vigilancia y defensa en las costas del Pacífico, tarea de la cual se encargó Lázaro Cárdenas, quien dio la orden de disparar a cualquier intento de Estados Unidos de ocupar la región. Las reacciones nacionales e internacionales no se hicieron esperar. En México, una encuesta que se realizó por la revista Tiempo reveló que más de la mitad de la población se oponía a la guerra, con el 40.7% de apoyo y un 59.8% de oposición. El gobierno decidió comenzar con el apoyo de Washington campañas de propaganda para así justificar la decisión de guerra, usando a Rodolfo Chacón, quien fuera un sobreviviente del Potrero del Llano, como mascota de propaganda. Será una guerra total, pero las Fuerzas Armadas estarán destinadas a la defensa del territorio nacional, dijo el presidente Camacho. La prensa se notaba dividida entre los aliadófilos y los progermánicos. Muchos aseguraban, esto de manera falsa ya que se ha demostrado lo contrario, que los barcos habían sido torpedeados por submarinos yanquis. De una manera u otra, la unidad nacional prevaleció y ese año, 1942, fue declarado como el año del esfuerzo. Moviéndonos al aspecto internacional, las reacciones de la declaración de guerra por parte del general Camacho no se hicieron esperar. Fue así que el presidente de Estados Unidos en turno, Franklin Delano Roosevelt, le escribió una carta a Manuel Ávila Camacho. Era de esperarse que las relaciones entre el país gabacho y el país azteca fueron mejorando de manera significativa, acabando así de manera casi completa con la vieja propaganda del entonces y ahora secretario de la Defensa, Lázaro Cárdenas. Pero a pesar de esto, existía mucho odio y desconfianza hacia los yanquis, sobre todo un resentimiento que los mexicanos cargaban desde y para entonces, casi 100 años atrás, por la injusta, embarazosa y deshonorable e impía guerra que los Estados Unidos emprendieron contra México en 1846. Por cierto, si no has visto nuestro video sobre la guerra de México y Estados Unidos que ya hicimos, te lo dejaremos aquí arriba para que lo vayas a ver. Y con el fin de que el video no se alargue mucho, vamos a detenernos por aquí. Y en el siguiente video, ahora sí de manera formal, te hablaremos sobre la participación de México en la Segunda Guerra Mundial y obviamente hablaremos del heroico Escuadrón 201 y sus hazañas militares. No te vayas sin dejar tu like y tampoco te olvides de que tenemos Facebook, Twitter e Instagram, donde solemos compartir datos históricos, principalmente de México y muchas cosas más. Y ahora sí, ya puedes irte a desmentir la historia oficial.